a lo tuyo, entre semana haces lo que debes y el fin de semana que te dejen en paz, ¿no? Te juntas con unos amigos, te olvidas de todo y te lo pasas bien. Vale, mamá. Muy buenas. Hoy vamos a meternos en un fenómeno que casi todo el mundo en España cree conocer, pero que en cuanto rascas un poco te das cuenta de que la imagen que tenemos es una caricatura. Totalmente. Hablamos de la ruta. Y, a ver, tengo que admitir que mi idea inicial, antes de meterme en todo esto... La de casi todo el mundo, ¿no? Exacto, la de siempre. Música a tope, parkings, excesos, lo típico. Pero es que lo que he encontrado aquí es otra cosa. Es la historia de un movimiento contracultural y musical único. Es que esa es la clave de todo. La misión aquí es casi un acto de justicia histórica. Para la gente que no lo vivió. Claro, para explicarle a una nueva generación que solo ha oído el chiste o la parodia, ¿qué fue esto de verdad? ¿Por qué de repente una franja de carretera en Valencia se convirtió en el epicentro de la vanguardia musical de Europa? ¿Y cómo funcionaba ese ecosistema de discotecas que hoy parece casi de ciencia ficción? Es que el contexto es fundamental para entenderlo. O sea, España acaba de salir de 40 años de dictadura. Hay una sed de libertad brutal. Una necesidad. Sí. Y mientras todo el mundo mira a Madrid, a la movida, que era muy de artistas, de pop, de cine, muy de ver y ser visto, en Valencia estaban haciendo algo a la sombra. Algo casi anónimo. No era un movimiento de exposición, era de inmersión, de perderse en la música, en el baile, horas y horas. Hay una frase en las fuentes que me parece perfecta. ¿Cuál? Decía que era una zona de sombra donde ser libre de verdad. Es que es eso. Pero la gran pregunta es, ¿por qué allí? ¿Por qué Valencia? Pues por una combinación de factores muy, muy particular. Por un lado, una prosperidad económica que no se daba en toda España. La industria del mueble, del textil, el turismo. Había dinero. Había dinero en el bolsillo de la gente joven y sobre todo tiempo libre los fines de semana. Tenían ganas de quemarlo. Y hay otro elemento que me ha volado la cabeza, porque nunca lo habría conectado. Los coches. Las fuentes insisten muchísimo en la cultura del motor. ¿Tan importante era tener coche? Era la columna vertebral de todo. Piensa que en la Valencia de la época, la moto a los 14, el coche a los 18, era casi un rito de paso. Claro. Pero el coche no era solo para ir del punto A al B. Era una extensión de tu libertad. Era tu casa móvil, tu sala de descanso, donde llevabas tu música. Las discotecas no estaban en la ciudad, estaban en mitad de la nada. Sin coche, es que no había ruta. El coche era el hilo que conectaba los templos. Y hablando de templos, hablemos de la música. Porque aquí está el gran malentendido. El más grande. Yo, como muchos, escucho Ruta del Bacalao y pienso en máquina. Sonido rápido, machacón. Pero por lo que veo, no empezó así para nada. ¿Cuál era la banda sonora original? Esa es la primera gran leyenda que hay que desmontar. El sonido valenciano original no tenía nada que ver con la máquina. Se basaba en lo que llamaban música blanca. Música blanca. Sí. Y no era un género, sino... era un cajón desastre donde cabía toda la vanguardia europea. Post-punk, new wave, rock gótico... Dame nombres. Dina. Es alucinante. Totalmente. Y esto me lleva a la figura del DJ. Hoy damos por hecho que un DJ es un artista, pero parece que allí y en ese momento pasaron de ser meros ponedores de canciones a algo casi espiritual. Es que cambió todo. El DJ valenciano de los 80 dejó de ser un simple pinchadiscos. El que te ponía los éxitos de la radio y ya está. Justo. De repente se convirtió en un selector musical, en un prescriptor. Casi te diría que en un chamán. Su trabajo era crear un viaje sonoro. No era poner un éxito tras otro, era construir una atmósfera, llevar a la pista por diferentes estados de ánimo durante horas y horas. Tengo que parar en un término que todos hemos oído 1000 veces. Bacalao. Siempre lo he asociado a esa música más dura, pero me he encontrado una anécdota que lo cambia todo. Es una de las mejores historias. Es verdad que no tenía nada que ver con la música al principio. Nada en absoluto. El término bacalao en su origen no se refería a un estilo musical. Se refería a la calidad del material. ¿Cómo? Los DJs y los de las tiendas de discos traían los vinilos de importación, de Londres, de Ámsterdam, casi de contrabando.
Y cuando llegaba un disco bueno, raro, un maxi que sabían que iba a romper la pista, se lo pasaban y decían: «Mira qué bacalao traigo». No me lo puedo creer. Era sinónimo de material de primera, de buena pesca. Luego los medios lo cogieron y lo retorcieron, pero el origen era ese. Es genial. Se referían a un discazo como quien se refiere a una buena pieza de pescado. Y todo este caldo de cultivo creó un espíritu muy particular, ¿no? No era solo salir una noche. No, era un festival continuo, pero descentralizado. El concepto era hacer la ruta. Empezabas el viernes en un sitio, seguías el sábado en otro, hacías el after en un tercero y empalmabas con la sesión de mañana del domingo en un cuarto. Un ritual colectivo. Sí, y en ese ritual surgieron cambios sociales que no eran ninguna tontería. He leído uno que me parece fascinante. A ver, La desaparición del lento. la canción lenta de Bailar Agarrado. Esa misma. Suena a detalle menor, pero las fuentes lo marcan como un punto de inflexión, casi un acto de empoderamiento femenino. Explícame eso. Bueno, al eliminar la balada, la pista de baile dejó de ser un coto de caza donde el hombre sacaba a bailar a la mujer. De repente, la mujer se adueñó de su espacio. Bailaba para sí misma, para disfrutar de la música, no como objeto de conquista. Vaya. Se creó un ambiente de camaradería, de hedonismo compartido. Hay una frase de un rutero en los documentos que lo resume todo. Allí todos éramos amigos de todos. Tenemos los ingredientes. Los coches, el dinero, la libertad, esta nueva cultura musical, pero faltan los escenarios, los templos. Los templos, exacto. Y no competían, se complementaban. Crearon un circuito con horarios solapados que permitía estar de fiesta casi 72 horas. Si tuviéramos que empezar por el principio, ¿cuál sería el Big Bang de la ruta? Sin ninguna duda, la nave nodriza, la madre de todo, fue Barraca. Es imposible entender la ruta sin Barraca. No era una discoteca, era un centro cultural, el epicentro. Música barraquera he llegado a leer. Exacto, al principio al Sonido Valencia se le llamaba así. Estamos hablando de un lugar que abrió en los 60, pero que en los 80 se transformó en un espacio artístico, colorista, con una mentalidad increíblemente abierta para la época. Suena más a performance de arte que a una discoteca al uso. Leía que era el punto de encuentro de diseñadores como Francis Montesinos, artistas. Totalmente. Era famosa por sus espectáculos, fue de las primeras en acoger drag queens con total naturalidad y su iconografía es historia. La pista de baile circular que a veces giraba, la piscina interior y, sobre todo, Los caballos. los caballos del tío Vigo que colgaban del techo, su símbolo. Musicalmente, era la cuna del sonido ecléctico, synth-pop, rock alternativo, la vanguardia pura. Vale, tenemos Barraca como ese epicentro de fantasía y color. Pero las fuentes dicen que a solo unos metros estaba su reverso tenebroso. Su gemelo oscuro. Y sola a leyenda, pero era literal. A 200 metros de Barraca estaba Chocolate. Y era su antítesis perfecta. ¿En qué sentido? Si Barraca era el color y la luz, Chocolate era la oscuridad, lo gótico, lo industrial, el negro. La estética era cuero, botas militares, cruces. Era un lugar mucho más radical. Su DJ, el legendario Tony el Gitano, apostaba por sonidos siniestros, psicodélicos, muy guitarreros. Me lo imagino. Sales de la fantasía pop de Barraca, caminas por la huerta valenciana de noche y te metes en una nave industrial oscura con sonidos que te taladran. Y esa era la magia. Chocolate se convirtió en el after hours natural de Barraca. Cuando una cerraba, la gente peregrinaba a la otra para buscar algo más contundente. Eran el yin y el yang de la ruta. Con ese eje funcionando, las fuentes señalan un tercer lugar que provocó la siguiente gran evolución, el que lo cambió todo en cuanto a técnica y horarios. Aquí es donde entra Spook Factory. Spook marcó un antes y un después. Y lo hizo gracias a su DJ, Fran Lenners, considerado por muchos el primer DJ moderno de España. ¿Por qué? Fue el pionero en mezclar esa música blanca, rock, pop, electrónico, con una técnica depuradísima, cuadrando los beats a la perfección, algo que nadie hacía. Creaba sesiones que eran obras de ingeniería sonora. Y no solo fue la técnica, ¿no? Spook rompió el calendario. Completamente. Se adueñó de la noche del viernes y lo hizo con un horario maratoniano. Llegó a abrir los viernes a medianoche y no cerrar hasta el sábado por la tarde. 14-15 horas. Sin parar. Y musicalmente era más contundente que Barraca. EBM, tecno alemán, belga. Spook fue la que profesionalizó la figura del DJ
y la que inauguró la era de las fiestas infinitas. Con estos tres pilares, Barraca, Chocolate y Spook, el universo se expande. La ruta ya no son solo 3 paradas, no. Para nada. El ecosistema se volvió increíblemente sofisticado. Tras Spook, una parada obligatoria, sobre todo las mañanas de domingo, era Puzzle. La opción más chic he leído. Sí, la más luminosa. Si Chocolate era oscuridad, Puzzle era luz. Famosa por su terraza ajardinada, su piscina y un sonido más fresco, cercano al house, al tecnopop, el lugar de la gente guapa, con los gemelos en cabina. La reina de las mañanas. ¿Y el fin de semana seguía? ¿Cuál era el cierre del ciclo? El ritual solía acabar en ACTV, en plena playa de la Malvarrosa, ya en la ciudad. Era la última parada, famosa por sus amaneceres viendo salir el sol sobre el mar. Eso debía ser épico. Introdujo el acid house, el new beat. Sus sesiones de domingo tarde se alargaban hasta la madrugada del lunes, el punto y final para los más valientes. Y mientras todo esto pasaba en la costa, se estaba gestando otro eje en el interior, con un carácter, según leo, mucho más salvaje. Sí, el eje de Noz y Espiral. Eran discotecas más brutales, más cañeras. Y Noz, en concreto, fue la que llevó a su máxima expresión la cultura del parking. Ah, el famoso parking. Allí, la fiesta que se montaba en el aparcamiento, con los maleteros de los coches abiertos, cada uno con su música, era tan importante o más que la de dentro. El parking se convirtió en otro club al aire libre. Es un ecosistema perfecto, una máquina de ocio sin fin, pero un fenómeno tan potente, tan auténtico, no podía seguir siendo un secreto, supongo. Y aquí es cuando el éxito se convierte en el principio del fin. Entre el 91 y el 93, el secreto se desvela. La fama de la ruta explota a nivel nacional. Empiezan a llegar autobuses desde Madrid, Barcelona... Se masifica. De forma brutal. Y, lógicamente, pierde esa esencia de comunidad casi familiar de los orígenes. Y con la masificación cambia la música y cambia el ambiente. Inevitablemente, la música se simplifica para agradar a un público más amplio. Se acelera. Los sonidos eclécticos de los 80 dan paso a la máquina. Y, crucialmente, hay un cambio en la química, la famosa mescalina valenciana. Que en realidad era MDA con cafeína. Exacto. Una sustancia que generaba empatía, conexión, es sustituida por el speed y el éxtasis de producción masiva que alteran el ambiente, lo vuelven más agresivo. Y justo en ese momento, cuando el movimiento original ya se estaba desvirtuando, llegan las cámaras de televisión. La tormenta perfecta. Los medios descubren el fenómeno tarde y mal. Son ellos los que acuñan el término despectivo ruta del bacalao. Y el punto de no retorno es un documental de Canal Plus del 93, Hasta que el cuerpo aguante. Lo he visto. Es demoledor. Se centra solo en los excesos, en las drogas, en el descontrol. Obvia por completo el origen cultural y musical. Creó una alarma social tremenda. Una alarma que además se vio alimentada por factores externos. Por si fuera poco, se le sumaron dos cosas. Primero, la asociación, completamente injusta, con el crimen de Alcácer, por cercanía geográfica. Y segundo, un foco mediático constante en los accidentes de tráfico. La presión se volvió insostenible. Y con la presión llegó la represión. El final era inevitable. El final se produce entre el 94 y el 96. Controles policiales masivos en las carreteras. El objetivo ya no era controlar, sino disuadir. Se endurece la ley de horarios, haciendo imposible el circuito. Se rompe el ambiente, se rompe la cordialidad, aparecen más peleas. Y hasta la estética cambia. La diversidad de los 80 da paso a un uniforme de chándal, bomber y pelo rapado. Los pioneros, los que vivieron la época dorada, ya no se sentían parte de aquello. La abandonaron. En masa. Era una escena que ya no reconocían. Las grandes discotecas, los templos, o cerraron o cambiaron radicalmente de estilo. Fue el fin de una era. Murió de éxito, pero asesinada por una imagen mediática que se centró solo en su decadencia. Entonces la gran conclusión es que la caricatura que nos vendieron, drogas, velocidad y música sin sentido, fue solo el ruidoso y triste final de algo mucho más profundo. Fue una explosión de libertad creativa y social en un momento histórico único. Fue el movimiento que profesionalizó la cultura de club en España, el laboratorio que importó la vanguardia musical europea antes que nadie.
Fue, en esencia, la banda sonora de una generación que estrenaba democracia y quería vivirla al máximo. Y su legado, aunque deformado, sigue ahí. Por supuesto, pervive en la cultura de festivales actual, en la figura del DJ como artista y en toda la escena Remember. Fue un fenómeno irrepetible, producto de una época sin móviles, sin redes sociales. Lo que pasaba en la ruta, se quedaba en la ruta. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para quien nos escucha. ¿Podría surgir hoy un movimiento contracultural tan orgánico, tan genuino, que crezca durante años al margen del algoritmo y de la exposición mediática constante? O por el contrario, fue la ruta el último gran ritual colectivo que se vivió de una forma puramente analógica antes de que el mundo digital lo cambiara todo para siempre? Ahí queda la pregunta.